Pero también había una inhibición personal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de uno y cuál es la diferencia de otro? En este era por GABA, principalmente. Pero el mecanismo, porque es postsináptica y porque es una inhibición presináptica. Podría ser por el lugar de acción. ¿Dónde? Por ejemplo, la inhibición presináptica, pues es en la terminal axónica presináptica. Y en la post es en la membrana de la neurona postsináptica. Entonces, si es una inhibición postsináptica, es porque tú voy a tener un neurotransmisor inhibidor y estimula canales, apertura de canales de qué? De cloro, y eso generaría que no hubiera una respuesta. Si es excitadora, pero eso sería una inhibición presináptica. Lo estamos haciendo efectivamente en la terminación axónica, donde aquí está habiendo una estimulación que abre un canal de cloro y eso identificaría que no habría una liberación de un neurotransmisor sobre la hendidura sináptica. Por ejemplo, los alfa-2 así funcionan con ese tipo de inhibición. Entonces, ¿queda claro la diferencia? ¿Alguien quiere mencionar algo al respecto? Y bueno, aquí también ocurre sumación espacial y temporal. Vamos a ver un dibujo. Vean, aquí está la sumación temporal, donde un mismo axón está haciendo una estimulación continua y entra un estímulo, y luego otro, y luego otro. Esto va generando que sea una respuesta graduada sobre el mismo axón. Entonces aquí viene la primera, se le suma la segunda. Entonces esta es una sumación temporal de potencial postsináptico excitado. Y luego viene el otro, que es la sumación espacial, donde aquí puede haber múltiples terminaciones sobre el axón y se suman a la vez. Cada uno da su estímulo y se suman. Aquí no es graduada y de inicio entra una despolarización y esto genera el potencial de eso. Aquí se tiene que sumar para provocar el potencial y aquí es de una sola intención. Viene la sumación de los múltiples estímulos y genera el potencial postsináptico excitado. Entonces serían los dos tipos de estimulación que producen. Y también hay un término que se llama facilitación neuronal. ¿Qué es la facilitación neuronal? En relación también a lo que habíamos visto en músculo, ¿eh? ¿Sí? Era cuando, se empezaron a sumar los potenciales de acción postsinápticos, pero no alcanzaban el potencial de acción para realizar como el estímulo completo, pero se iban como sumando ahí. Entonces, efectivamente, para generar un potencial total, este debe ser sumado. Por eso se dice que está facilitado. El primer estímulo facilita que entre el segundo y el tercero hasta que alcanzamos niveles de disparo. También aquí tenemos una estimulación presináptica totánica, que en la medida que damos una estimulación igual como en el músculo, aumentando la intensidad y la frecuencia, esto va a generar liberación del neurotransmisor y esto provoca que entonces tengamos una intensificación de la respuesta postsináptica. Que esto se llama, cada vez que le vamos aumentando la intensidad y frecuencia, generando facilitación de esta potenciación, que se llama aumento, aquí en el nervio. Incluso después de quitar el estímulo, se te puede persistir hasta 10 segundos después,
porque ya hay una sumación de los estímulos. Bueno, aquí también este estímulo repetido con estos aumentos generan también que en un momento dado, al momento de que se está liberando grandes cantidades de neurotransmisor, llega un momento en que generemos una fatiga sináptica, que incluso como lo veíamos en el músculo, no nada más es que se determine el ATP, sino también que haya fatiga sináptica, que hay una reducción, ya no hay liberación de neurotransmisor y ya no hay quien estimule. Esa es parte también de lo que veíamos en la fatiga muscular, con una fatiga sináptica. Y bueno, ¿qué otros mecanismos generan de la fatiga? Bueno, es el agotamiento de los depósitos, de la liberación de los neurotransmisores. Otros puede ser también activación de receptores de la membrana postsináptica ante el incremento de los niveles de neurotransmisor, tratando de limitar que se lesione. Pues hay una inactivación de receptores y hay aparición lenta de concentraciones anormales de iones dentro de la neurona postsináptica, eliminando pues la posibilidad de una respuesta aumentada. Y vemos aquí que esos mecanismos pueden afectar la transmisión, la hipoxia, puede anular por completo la excitabilidad de las neuronas. La cafeína, teofilina y la teobramina aumentan la excitabilidad. Eso siempre nos ha ayudado a tomar este tipo de sustancias. Dice que reduce el umbral excitado. ¿Qué significa reducir el umbral? Que ahora necesita como menos potencial para que pueda Generar un estímulo, ¿no? Entonces eso facilita la cafeína, teofilina y la teobramina. Por ejemplo, la teofilina ya no es la más utilizada, pero la van a utilizar ahí para broncodilatar, ¿no? La mayoría de los anestésicos también elevan el umbral, la estabilidad de la membrana neuronal y disminuyen la transmisión sináptica. Se la reducen. Cuando ponen anestésicos hacen bloqueos de canales para transformación de potenciales. Bueno, lo que ya mencionábamos, ¿no? Lo que es el retraso sináptico, que no se olvide que es por la cantidad de tiempo que hay que esperar de la liberación del neurotransmisor y que vaya y esté. Bueno, todo esto para responder que tenemos 4 tipos de respuesta a nivel del sistema nervioso, donde tenemos potenciales postsinápticos excitadores, potenciales postsinápticos inhibidores, que ya mencionamos los elementos para que suceden, y que estos mismos potenciales no pueden ser rápidos si es que solamente abren apertura de canales directos, o potenciales lentos si tienen que activar segundos mensajeros. Ya vimos el proceso de uno y de otro y podemos indicar por qué son rápidos o porque son lentos, ¿no? Por qué los rápidos también puede durar menos la acción y por qué los segundos de estimulaciones son más lentos y más duraderos. Bueno, esto nos da también que tengamos sinapsis excitadoras y sinapsis de tipo inhibidoras. Tenemos neurotransmisores que se van a liberar, que son de pequeñas moléculas, y los de grande molécula, como los neuropéptidos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Sí? Que los de pequeña molécula se depositaban, creo que era por movimiento pasivo hacia el botón postsináptico, y las vesículas se reutilizaban y tenían enzimas y proteínas para volver a producir la sustancia que había dentro. Y los neuropéptidos, sus vesículas se hacían autolisis, o sea, ya no se reciclaban. Y los neuropéptidos tardaban, o sea, tenían un efecto más prolongado y tardaban más como en llegar al botón postsináptico. ¿Y dónde se producen? Eso se... los neuropéptidos en el exoma y los de molécula pequeña en el citoplasma. ¿En el dónde? En el citoplasma.
de la terminal presináptica. Efectivamente, como comentas, como te he mencionado, ¿no? Entonces tenemos ahí el neuropéptido, pues es el soma, y luego se transporta a la vesícula. Y en el caso de los de pequeña molécula, pues se da el estímulo, pues finalmente se forman en el motor terminal. Tenemos los sustratos de los neurotransmisores que se almacenan en vesículas y se vuelven estimular. Entonces, muchos de los mecanismos son por apertura directa o activación de ciertos mensajeros, que son los que vemos donde vemos aquí que está el receptor, que lo ubican aquí. El receptor, aquí está la proteína G. Vemos que la subunidad alfa es la que mide el citoplasma y es la que nos activa el segundo mensajero para entonces favorecer transcripción génica o apertura de canales. Esto nos activa la señalización del interior celular. Por ejemplo, aquí están los receptores beta, se activan. Este grupo es nada más para, bueno, aquí está resumido, por ejemplo, es la noradrenalina. Aquí está el receptor, activa la proteína G. Esta tiene que activar esta enzima, que es la denilatociclasa, y esta abre un canal. Pues aquí está el movimiento de esta proteína, está inactiva, viene la activación y se separa y migra. Bueno, esta es una de las tablitas que van a encontrar por ahí en sus libros, donde nos clasifica que las neuronas, pues a la hora que se conectan, forman fibras, y pues estas se clasifican en A, en B y en C. Es importante que las ubiquemos donde están. Las A, van a ser alfa, beta, gamma y delta, que las vamos a ubicar generalmente en estas alfa como propiocepción y motoras, y las betas como sería la parte de tacto y presión, también es somática. Las gamma son motoras principalmente, que incluso las vamos a ver en el uso muscular y en el descenso. Vemos también delta, ¿no? Como son principalmente, también son sensoriales, dolor, temperatura, tacto. Y si se fijan en la medida de que tienen mayor diámetro, la velocidad de conexión es mayor. Porque estos también tienen mielina, todas estas tienen mielina. Pues el menor diámetro va reduciendo la velocidad de transmisión. No tenemos las beta, las vamos a encontrar en el sistema nervioso autónomo. También tenemos las C. Las betas sí tienen mielina, las C ya no. Son las de raíz dorsal y las simpáticas, algunas. Entonces vemos que los diámetros son menores y vemos que también la transmisión es mucho menor. Entonces, pues esta sí la deben saber, deben repasarla para que la aprendan. Entonces, ¿tienen alguna duda o pregunta? De los tipos de respuesta. ¿Algo que quieran agregar? Sí. Entonces me los pasan o los quieren poner en el WhatsApp, por favor ahí nos anotan y los vamos a llevar a la persona para asignarles los temas.
Bueno, también que ahí ubiquen y revisen los neurotransmisores, tanto por clasificación por estructura como por función. Vamos a iniciar con lo que es arco reflejo, la unidad de actividad refleja integrada, que tenemos aquí que son 3 elementos para generar esta. Una neurona aferente, que es una neurona aferente. Una neurona sensitiva. Que obtiene de dónde los estímulos y los lleva. El exterior. Desde el receptor hacia el sistema nervioso central. Es una neurona aferente. La neurona eferente es de regreso, entonces va del sistema nervioso a la parte periférica y tenemos unas ahí interneuronas. Estas las vamos a ubicar principalmente en lo que es la parte de cerebro y médula espinal, que sería el sistema nervioso central. Bueno, vemos aquí, de acuerdo a lo que dice la ley de Bellman-Kennedy, que la parte dorsal, que es la parte sensorial, la parte anterior, pues es la parte motora. ¿Cómo clasificamos los arcos reflejos? Por la cantidad de sinapsis que estén involucradas. ¿Cómo se los clasificamos? Monosináptico, que sería de una sola sinapsis, y polisináptico, que sería pues por medio de interneuronas. Bueno, aquí lo tenemos ya lo mencionaron, una sinapsis, monosináptico, reflejo monosináptico, como lo quieran ver, dependiendo de la fisiografía que lean, y los que tienen más de una sinapsis. Dentro de las monosinápticos vamos a ubicar lo que es el reflejo miotático de estiramiento, ¿sí? Es esta respuesta de contracción secundaria al estiramiento. Está el uso muscular, que ya tiene ahí la información, pues, uso muscular, y que aquí el neurotransmisor pues, es el glutamato. Ya vemos aquí estos reflejos que ustedes van a estar obligados a tomar cuando hacen una evaluación neurológica, por eso deben tener ahí su martillo. Algunos lo van a hacer con el martillo, pues a través de estimulación con los dedos, tendón rotuliano, cuádriceps, tendón del tríceps, tendón de Aquiles, el reflejo del macetero. Que si están tratando de hacer una evaluación, pues bueno, hay que encontrarlos y que todos estén en condiciones de normalidad. Si están aumentados o reducidos, pues ya lo van a sumar a su parte de signos y síntomas para favorecer un diagnóstico. Doctora, ¿cuál es el reflejo macetero? Aquí. ¿Y cómo se...? Pues lo golpeas. Cuando tienes, pues si crees que, por ejemplo, en el caso de que haya una hipocalcemia, de pronto tocas aquí y empieza a hacer la contracción. Porque hay una reducción, entonces se hace más sensitivo. Por ya los del túnel, bueno, ya hay mucho más sensible. Pero sí se la carga. Y el uso muscular, que ya tenía información. ¿Quién me puede decir cómo funciona el uso muscular? Miren, aquí está integrado, ya habíamos visto el músculo. Dentro del uso muscular, si se fijan, está entre las fibras. Adentro, las fibras que están dentro son intrafusales, las que ya conocimos se llamarían extrafusales. Ya vemos que hay su clasificación de células, de fibras, ¿verdad? Que serían, dice que son incluso 10 fibras de carácter embrionario, que son menos notorias, pero están ahí empacadas, ¿verdad? Y vean que aquí le podemos identificar un sistema nervioso pequeño. Estas serían las fibras intrafusales, estas serían fibras de saco nuclear, si se fijan están al centro, tiene un abombamiento con múltiples núcleos, y estas que son las de cadena nuclear. Entonces esas no tienen abultamiento al centro, son más delgadas, carecen de este saco, pero estas generalmente están pegadas aquí. Es que no encontré la imagen, pero ahí por ahí la van a ver pegada.
Entonces, tenemos de dos tipos, ¿verdad? Estas, que dice que son de baja actividad de ATP o de alta, para hacer la contracción. Y también de estas, pues tenemos más o menos, cada uno de estos tiene 4 de estas unidas, ¿verdad? Incluso nos dice que pueden facilitar o funcionar como receptores tipo D para hacer los movimientos junto con el músculo, ¿verdad? Para hacer angulaciones. Y luego tenemos también estas terminaciones sensoriales, que las ven aquí. Esta es la parte sensorial, donde tenemos terminaciones anuloespirales, ¿verdad? Que serían estas, las aferentes 1A, y estas que serían las de ramilletes de flores, que son más enfocadas hacia la parte más distal, ¿no? Y que también nos ayudan a hacer más la parte de la flexión. Tenemos también la parte motora, que sería de este lado, ¿sí? Donde tenemos, son fibras eferentes con su gama, y que estos forman el 30% de las raíces ventrales, ¿no? Y pertenecen a esta clasificación de Erlanger-Gassel. Entonces tenemos que es un eferente gamma del esquelosistema pequeño motor, que sería el que está aquí, porque el grande motor es el que viene con las fibras extracursadas, que serían las que ya mencioné, las que ya conocemos, porque hay una conexión. Entonces, estas serían las eferentes gamma, y aquí tendríamos las beta, que serían la conexión que se tendría con las fibras extracursadas. Entonces, ¿quién me dice cómo funciona, ya conociendo estas partes anatomofuncionales, cómo funciona el pulso muscular? ¿Por qué está ahí? Pues es un receptor sensitivo, ¿no? Que funciona para conocer el estado de las fibras musculares. Ahí está, dime cómo funciona. Porque incluso está dentro de las otras que ya mencionamos, que tienen fibras contráctiles, fibras reguladoras, fibras accesorias, que incluso algunas de ellas también sirven como receptores, porque nos ayudan a regular la longitud. Y este que viene a agregarle adicional. Veanlo donde está, y dijimos que está dentro, empaquetada, y que tiene relación con ese músculo que ya conocimos, ¿no? Entonces, ¿qué función le agrega? Porque luego le vamos a agregar otro más. ¿Cómo funciona? Si es sensorial, tiene su parte sensorial y su parte motora. Vimos del lado derecho las fibras que reciben este estímulo, y de regreso también tiene una parte motora. Es cuando el músculo se estira demasiado, y es el efecto esqueleto, lo que hace es contraerse para evitar que se dañe el músculo. Entonces, miren, aquí está el estiramiento. Esto estimula las partes distales del uso muscular, y que viene, aquí está estimulado, y que lo que viene es una contracción. ¿Sí? Entonces aquí está la parte aferente, identifica este estiramiento, lo integra a nivel de la médula y lo regresa para generar una contracción refleja. Una vez que ya no hay estiramiento, las partes distales del uso muscular ya no hay quien las estimule, y se limita la función del uso muscular. Entonces, no se queda claro para qué le sirve. Nos ayuda a regular la longitud. Si se está estirando demasiado, entra el uso muscular generando una respuesta de contracción. Cuando ustedes buscan los reflejos, se le pone aquí, hay
muscular. Primero van a hacer una extensión al golpearlo y luego genera una contracción de regreso. Y bueno, es un instrumento efectivamente de retroalimentación porque hace contracción de fibras extracrustales gracias a esta identificación del estiramiento a partir del uso muscular. Entonces el objetivo es hacer un acortamiento del músculo, pero no del uso muscular, porque a la hora que hace el acortamiento pues deja de funcionar el uso muscular, ¿sí? O sea, es cuando hay un estiramiento activa, requiere, entonces el objetivo es regular la amplitud muscular a través de el estiramiento, que es el que genera la activación del uso. Entonces el acortamiento pues, hace que el uso deje de funcionar y genera una relajación. ¿Cómo podemos identificar esta respuesta de descarga diferente gamma? Por ejemplo, podemos identificar que cuando hay una respuesta de estrés, ansiedad, hiperactividad, hay hiperactividad de estos reflejos tendinosos. No sé si están muy nerviosos y de pronto les empieza a en la cara, o en el ojo, ¿sí? O en el brazo, ¿verdad? Entonces esto genera que sean más sensibles, o sea, baja el umbral, y estímulos que anteriormente no les generaban contracción, pues bueno, lo genera. Entonces, la ansiedad puede generar por esta causa hiperactividad de los reflejos tendinosos por disminución del umbral. Perfecto. También los agentes nocivos en piel, por ejemplo, los que son muy irritantes, pues pueden activar estos músculos flexores, tratando de eliminar el estímulo. Si meten ahí el dedo a la vela, ¿verdad? Entonces tratan de hacer una retirada. O si son sustancias muy irritantes, que no sabían, meten la mano y tratan de sacarlo. Otra forma que se puede identificar, ¿sí? Si están muy reducidos por la exploración, se les pide que hagan esta maniobra que se llama desenlace, donde les dicen que los dedos los entrelacen y empiezan a jalar, entonces no están los reflejos. Están muy reducidos. ¿A qué se refiere la inervación recíproca en esta parte? Ya vimos que ante una extensión pues hay una contracción y vimos que las fibras, en el caso del uso, las fibras 1A son las que nos dan esta respuesta. Vendría siendo el estiramiento del músculo protagonista y la relajación del músculo antagonista. ¿Cuál es el músculo protagonista? Reacción. Reacción, ¿no? ¿A qué? Al uso muscular. ¿Y el protagonista? Antagonista. Es el protagonista y luego dices que hay una respuesta contraria en el antagonista. ¿Cuál sería el antagonista? El que hace un movimiento contrario. Por ejemplo, El bíceps, ¿cómo lo haría? el bíceps al estar contraído, por ende el tríceps se tiene que estirar. Si no, imagínense que se contraen los dos y cómo le hacen. Si lo que necesitamos hacer es una extensión, una estiramiento y una extensión. Una extensión y una relajación. Entonces, el que está estimulado es el que se contrae, el que es agonista es el que se relaja. Entonces, eso se llama inervación recíproca, y está dado también por este tipo de fibras 1A, que son bisinápticas, porque donde se está generando la estimulación hay la contracción y esta inerva el músculo, en este caso antagonista, y lo que hace es generar una relajación, ¿no? Estas fibras son bisinápticas, miren, están usando, vemos aquí en la parte de la contracción y la relajación del músculo antagonista. Pero se llaman neuronas en botella de Golgi, aquí tenemos esta, y surgirían a partir de ahí las fibras sinápticas, ¿no? Una parte la contrae y otra parte la relaja. ¿Y cuál es el reflejo miotáctico inverso?
lo hace. Porque mencionamos era el reflejo miotático de estiramiento, entonces aparece el reflejo miotático inverso. Tiene, les digo, esta conexión sináptica, pero entonces también tenemos uno que se llama reflejo miotático inverso. ¿Sí? ¿No sería el tendinoso? O sea, porque bueno, si se estiran las fibras musculares, la reacción es contraerlas para evitar que se lastimen. En el otro, bueno, creo que sería al revés, en el caso de que las fibras estén muy contraídas y estén ya a punto de dañarse, entonces el estímulo lo que hace es relajarlas para que se deje de lastimar. ¿Y quién lo hace? ¿Quién hace este reflejo miotático inverso? ¿Vale? Los órganos tendinosos Órganos tendinosos, vamos a órganos tendinosos de del ¿dónde está ubicado? dentro de los tendones. Entonces, el uso muscular hace una contracción al estiramiento y hace una relajación a la contracción o un estiramiento intenso, ¿verdad? Entonces, porque el estiramiento intenso generaría una contracción bastante importante. Entonces, la mayor contracción refleja cuando hay un estiramiento mayor, una respuesta de contracción, y eso generaría el reflejo miotático inverso, ¿verdad? Hay un cese súbito y genera una relajación muscular. ¿Dónde está? Pues es el órgano tendinoso de Golgi y está en los tendones. Se lo voy a mostrar aquí. Y lo ubican ahí en el tendón. Está ubicado el órgano tendinoso de Golgi. Y pues aquí se ve que el uso muscular tenía fibras 1A, pues tiene fibras 1B, que son sensitivas, también son mionizadas y bueno, terminan a nivel de médula, ¿verdad? Que son monosinápticos y generan estimulación de potenciales posinápticos inhibidores. Entonces hacen respuesta motora, ¿no? Viene de regreso, entonces va a generar un potencial posináptico inhibidor y las conexiones con neuronas motoras que inervan a los antagonistas del músculo en cuestión, favoreciendo una relajación. Entonces, vean que está ubicado en serie con las fibras musculares. Esto tiene un umbral bajo y se estimula con estiramiento como con contracción activa. El estiramiento debe ser muy importante, pero generar esa contracción activa. Entonces, entre el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, pues regulan la tensión muscular. Y pueden verlo lastimado, ¿verdad? Los deportistas de alto grupo, pues los que manejan el peso, ¿verdad? O en los mismos gimnasios, no se limitan, sino hacen un acondicionamiento primero, pues el riesgo es generar una lesión muscular, incluso ósea. Entonces, esos serían los monosinápticos, ¿verdad? En relación a nivel muscular. Y tenemos también aquí los polisinápticos, ¿no? Ahí cómo identifican ese reflejo musculosináptico. Dicen que los polisinápticos, bueno, tenemos generalmente son respuestas a estímulos nociceptivas en piel, tejidos extraños y músculo. Generan contracciones flexoras e inhibidoras de músculos extensores y retiro de extremidades y extensión de extremidad contraria. ¿Qué significa todo eso? Y vean ese estímulo. Ahí está la imagen y ahí está la información. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explican? A ver, apoyen. Ahora se cargó hacia acá, ¿verdad? Ustedes.
se explica este polisináptico, vean, es tan sencillo, que lo van a hacer, ¿no? Con adultos y niños. A los niños les va a costar un poquito más de trabajo porque ellos luchan, ¿verdad? Y hay que convencerlos. Pero vean ahí, esto es un reflejo polisináptico. ¿Cuál fue el estímulo y cuál fue la respuesta aplicada a lo que hice? ¿A qué? Bueno, supongo que se refiere al caso del terreno. Pues se pierde de la tapa y la respuesta es retirarse de ese estímulo. Porque lo dice que la mitad genera contracción flexora, inhibición de músculos tensores y luego extensión de la extremidad contraria. Es de forma en la que logran un caso de estímulo. Entonces hace una contracción, pero o sea, él no pudiera hacer esa retirada si no hace contracción a lo que está más cerca, a lo que le está generando la molestia o la lesión, y la otra parte se extiende. Entonces aquí es el estímulo frío, ¿verdad? Por eso pues vayan a poner su esteto, pues primero lo calientan y luego ya por eso a veces lo tallamos o le ponemos ahí un poco de calor para evitar este tipo de respuestas, ¿no? Entonces aquí está el estímulo del frío, hace una integración, ¿verdad? Incluso para hacer esta retirada pues tiene que ir incluso a integrarse a nivel del sistema nervioso, lo que no sucede con nosotros, ¿verdad? ¿Algo más que le quiera agregar? Pues bueno, en este libro venía el ejemplo de pisar una tachuela, que era, pues el reflejo es quitar un pie, o sea, esos músculos, contraerlos, y estirar el otro pie para pues evitar también una caída. Entonces, por eso una lateralidad. Es una contracción y una extensión, ¿verdad? Del hemicuerpo retiramos lo que está cerca, lo que nos está generando lesión, y no, en este caso para evitar la caída, y retirarnos todavía más. Entonces, son importantes para la supervivencia, ya que es un reflejo dominante. Por eso les digo que a veces hacemos cosas que de pronto no son tan conscientes y que nos evitan lesionarnos. Pues conforme aumenta la intensidad nocivo, se acorta el tiempo de reacción. Y pues es muy frecuente sobre el sistema nervioso. Estos reflejos también deben ser estímulos adecuados para generar reflejos precisos, ¿vale? Incluso estos reflejos ustedes los van a buscar en los bebés, ¿vale? Aquí ese es el que dice ahí en su libro, ¿verdad? Que arrastrado un perro con los insectos que caminan, pues si son suficientes, ¿verdad? Siempre son umbrales. Aquel es un reflejo que ustedes les van a poner en la mano y el bebé hace el cierre del estómago. Es un reflejo que deben buscar en el momento del nacimiento. Si dan ese estímulo suficiente sobre la palma de la mano, él hace la contracción. Pues algo que van a buscar ahí. Estado excitatorio o inhibitorio central. ¿Esto qué quiere decir, Juan? Porque dice que hay influencias excitadoras que rebasan a las inhibidoras y viceversa. ¿Qué significa? En cuestión de esta propiedad que deben tener estos reflejos. Que pues si hay más influencias excitadoras, pues sí se va a poder realizar este reflejo. Y si hay más inhibitoras, pues no se va a poder hacer. Como también creo que se explicaba en la terminal pre y postsináptica, y llegaban señales excitatorias de otras inhibidoras, y si las inhibidoras se sobrepasaban a las excitadoras, pues no se iba a poder realizar. Entonces, y qué bueno, deben estar también reguladas a nivel central, ¿verdad? Todo esto. Todas estas deben estar a nivel central. Por eso yo hablo aquí de la paraplegia, ¿verdad? Que si hay una desconexión, pues prácticamente no habría un control, ¿verdad?, de estos reflejos a nivel periférico, y pues generan incluso funciones o estímulos de las funciones de forma irregular. Cuando tenemos un control central, esto actuamos de forma regulada y controlada, porque cada estímulo tiene una integración a nivel central y una respuesta específica. Cuando quitamos este estímulo a nivel de médula, si ya no hay nadie que regule, pues tampoco ustedes puedan generar. Esto se ve cuando hay en este tipo de pacientes, ustedes los pueden tocar y ellos pueden hacer extensiones y flexiones de las extremidades, o incluso pueden
hacer, tener la misión de la evacuación al mismo tiempo, porque ya no están las funciones reguladas integradas a nivel central. Le dijimos que una de las características que predominaba este control del sistema nervioso. Y eso lo regula todas estas potenciales excitatorios y inhibitorios a nivel central. Y bueno, también es que causan habituación y sensibilidad de las respuestas. ¿A qué se refiere con esto? La característica de este tipo de ¿a qué se refiere? Memoria muscular. No tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de la memoria muscular. ¿De la qué? De la memoria muscular. O sea, primero vi el tema del cerebelo y cómo a veces tenía señales de rectificación, precisamente cuando realizas algún tipo de movimiento demasiado frecuente, el cerebelo hace ese tipo de cambios o rectificaciones para que lo hagas de una mejor manera o para que tengas predeterminado ese movimiento o acción que quieres hacer. Entonces eso sí tenga que ver con eso. Cuando van al gimnasio, efectivamente, ¿verdad? El primer día no les sale tan bien. Les dicen cómo va y les cuesta trabajo, a lo mejor si es que fue la primera vez, ya la segunda vez ya lo hacen mejor. Y el cerebelo efectivamente va guardando cada vez el mejor movimiento, el mejor reforzamiento que se haga por el equipo. Entonces, lo que ya tenía, cada vez que lo perfecciona, pues el cerebelo lo va, cuando veamos cerebelo, luego en la parte extrapiramidal, vemos cómo se va rectificando cada vez. Van dejando el mejor movimiento, por eso, aunque dejen después de hacer ejercicio, ahí se queda, y cuando vuelven a retomar, les es más fácil que la primera vez que fueron. Se va a quedar. Entonces, no sé, hasta aquí tengan dudas. Que estos reflejos nosotros los vamos a encontrar sobre integración del sistema nervioso central, ¿no? Pero cuando hablemos de eso, para luego dar respuestas mejores. Entonces, hasta aquí tengan dudas. Entonces, otra de las cosas que nos hacen falta para poder entrar de lleno a lo que es el sistema nervioso, pues serían los neurotransmisores. Entonces, los neurotransmisores son Bueno, hace rato me quedé con una duda. Yo he visto un video para explicar sobre los neurotransmisores y ya ve que hay unos que se crean en el soma y viajan a través de todo el citoesqueleto hasta la terminal y otros que se atrapan en la terminal. El del video es un doctor y los englobaba como peptídicos, todos los que se crean en el soma y no peptídicos los que se creaban ahí, y mencionaba una serie de proteínas. Primero era una bomba de hidrógeno para generar que se podía absorber dentro de la vesícula, para que se absorbiera ese neurotransmisor dentro de la vesícula. Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí viene en eso? O sea, es cuando haces la reutilización. Es que mencionaba que las vesículas absorbían esos neurotransmisores en la terminal usando una bomba de hidrógeno ATPasa que absorbía el hidrógeno y posteriormente se generaba una segunda bomba de proteína transportadora que cambiaba el hidrógeno por el neurotransmisor. No sé si esté bien. ¿Cuando lo integra o cuando lo forma o cuando lo Cuando la vesícula lo integra dentro del neurotransmisor, antes de expulsarlo por exocitosis. bueno, estás hablando
de cuando se forma y se almacena. Ajá. Ya habíamos mencionado, bueno, son varios mecanismos, ¿verdad? Depende también del tipo de proteína que se forma, el tipo de bomba que se activa. Ajá. Y pues sí, ahorita les demuestro los dibujos que tú nos estás mencionando. El neurotransmisor, pues son estas biomoléculas que son sintetizadas por la neurona y que ya mencionamos ampliamente, se almacenan en vesículas y luego se liberan por exocitosis hacia la brecha sináptica. Y bueno, el objetivo es que se unan a receptores posinápticos y produzcan potenciales de éxito. Bien, aquí está cómo se clasifican por estructura. Lo podemos clasificar por acetilcolina, aminas, ¿verdad? Donde estarían estas que son la adrenalina, dopamina, serotonina, histamina. Todas estas son aminas. Aminoácidos, glutamato, aspartato, GABA, glicina. Y purinas del tipo de adenosinas y gases como oxígeno y colesterol. Son neurotransmisores. Esta es lo mismo que también maneja Bono. Y bueno, la clasificación es la que de pronto donde la lean, pero que si nosotros entendemos cómo funcionan, pues entonces podemos justificar el que algunos los pongan y algunos digan, bueno, pues no lo reconozco como tal, ¿verdad? Pero como excitadores, ya cuando es exclusivamente por función, tenemos, por ejemplo, los excitadores, como lo es la noradrenalina. La noradrenalina, aunque vamos a ubicar una cosa, la noradrenalina, cuando es a nivel central, es 100% excitador. Donde tenemos un poco de duda, que no todos lo clasifican como mixto, ¿sí? Es en que la adrenalina, cuando está a nivel periférico y es parte del sistema nervioso simpático, estimula receptores, tanto alfa como beta. Pero cuando estimula beta 1 es excitador y cuando estimula beta 2, podríamos decir que es una estimulación que reduce cierta función porque produce vasodilatación. ¿Sí? Tanto en vasos, el alfa produce contracción, el beta 2 produce relajación. ¿Sí? Entonces se contrapone un poco, por eso se duda si usted tendría que estar como parte de los mixtos. ¿Sí? Luego está glutamato. Glutamato ese sí es 100% excitador y lo vamos a encontrar principalmente en el sistema nervioso central. Aspartato igual, tiene el 75% de la función y 25%. Y la histamina, ¿no? Que a nivel central pues genera también excitación. Y bueno, los inhibidores tenemos el GABA, que es el 100% inhibidor. La glicina solamente tiene una función excitadora. ¿Cuál es? Pero el resto es considerado como inhibidor. Pero ahí apoya a uno de otro neurotransmisor y es la única función que se le reconoce como excitadora. Pero como nomás es esa, también nos lo pusieron aquí, aunque tiene una función excitadora. Ayuda al glutamato. El glutamato es el porcentaje excitador, entonces esa es la función que le ayuda a la glicina. Y los mixtos, pues es la dopamina. Mixtos es porque en una parte es inhibidora y en otra parte es excitadora. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel periférico predomina la excitación. Hay unas partes a nivel central que inhiben, hace potenciales inhibidores, pues por eso también es mixto. La serotonina igual, generalmente nos produce datos de relajación, pero habrá específicos en algo del sistema nervioso también que nos pueda dar estimulación. Acetilcolina en el sistema nervioso central es excitador, en periférico es inhibidor, aunque la función del tubo digestivo la activa. Entonces por eso también está ahí como mixto. Y la adrenalina
Bueno, la adrenalina, tanto la noradrenalina como la adrenalina se unen a receptores beta y a receptores alfa. Cuando se unen a receptores beta y predomina la función del beta 2, pues es inhibidora. Aunque se une, no tiene tanta función sobre los beta, y tendría más función sobre los beta. Por eso está, aunque pudiera unirse, pero dice que tiene menos actividad intrínseca, esta sí tiene más actividad sobre los beta 2. Por eso esta sí está clasificada como mixta. Entonces, es clasificación por función. Les digo, las vamos a ir viendo de todo por cada uno de los aparatos y sistemas en cuestión de lo que inerva el sistema nervioso, y vemos cómo funcionan estos neurotransmisores. Son de molécula, ¿no? Estos son de molécula pequeña, ¿no? Y bueno, por su estructura, pues están ubicados de esta forma. Entonces, ahí los que se sintetizan, se clasifican de acuerdo a su naturaleza de neurotransmisor, de síntesis, en el soma o en terminaciones nerviosas. Los de pequeña molécula se sintetizan en vesículas, y los neuropéptidos en el soma y los se transportan en vesículas hacia el neuron terminal. Por ejemplo, ¿cuáles serían los neuropéptidos? Ya vimos los de pequeña molécula, son los que les mostré. Y los de grande molécula o neuropéptidos, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían esos? Los neuropéptidos. Se dividen, depende de dónde son sintetizados, ¿no? ¿Los neuropéptidos? Ajá. ¿Cuáles? Como las hormonas liberadoras potenciales, y pues en ese pues encontraríamos las liberadoras de tirotropina o las somatostatinas. Las tenemos a nivel de hipotálamo, a nivel de hipófisis o a nivel TNP. ¿Ibas a agregar algo más? Sí, pues bueno, en el libro venía una tabla con todos los neuropéptidos. Ajá. Y pues ya, liberadores hipotalámicos, los hipofisiarios, los del intestino y del encéfalo, y los procedentes de otros tejidos. ¿Y los qué? Procedentes de otros tejidos. Ok. Entonces, prácticamente serían, muchos son las hormonas, ¿verdad? Y algunos mediadores, ¿verdad? De la función. Entonces, bueno, aquí está, ¿verdad? Donde los neuropéptidos se forman como las proteínas que habíamos mencionado, ¿verdad? A nivel de soma, y se transportan y se almacenan en la vesícula. En el caso de los de molécula pequeña, bueno, viene la estimulación a nivel central de la señal, y se almacenan y se forman en la vesícula, ¿no? Porque ahí tenemos los sustratos que luego recabamos del neurotransmisor que ya se hizo su función. Ahí hay enzimas que lo degradan y lo regresan y lo mandan a la vesícula, ¿no? Entonces, tenemos cómo se produce la endocitosis y la exocitosis, ¿no? Entonces, de regreso tiene que entrar con una endocitosis. ¿Se acuerdan del mecanismo de la endocitosis? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el mecanismo de la endocitosis para regresar? Aquí. ¿Se acuerdan que mencionamos el de exocitosis y endocitosis? Entonces, cuando aquí ya se utilizó el neurotransmisor, hizo su función, aquí se suelta, viene una enzima, lo degrada y luego lo regresa. Entonces lo hace a través de una endocitosis, ¿no? ¿Cómo se hace un endosoma? Que ya lo mencionamos. Y ahí estarían todos los mecanismos, ¿no? Porque hay que regresarlo aquí. Los endosomas van a ser esos compartimentos membranosos que nos pueden ayudar a formar tejidos, y pues básicamente canalizan el flujo de las moléculas y actúan como un centro de recepción y reparto. Pero ¿se acuerdan que mencionamos los mecanismos moleculares?
para formar. Cuando hacemos exocitosis, pues viene la cestral, nosotros ya vimos que es un grupo de proteínas que requieren calcio, para que el calcio entonces favorezca la fusión de la vesícula y la endocitosis, qué proteínas necesita, cómo lo forman. Porque efectivamente es un transporte vesicular, ¿no? Un transporte vesicular que ya mencionamos, pues hay que agregar un transporte vesicular que requiere qué proteínas para generar ese jalado de la vesícula y se vuelva a formar a partir de la membrana. ¿La clatrina? La clatrina, ajá, ¿qué otra? Dinamina. La dinamina, ¿qué hace? Ayuda a que se haga la estrangulación de la La vesícula. estrangulación viene la clatrina, que tiene ahí otras proteínas de adhesinas, ¿verdad? Para ir haciendo esa succión y formar finalmente la vesícula. Y la vecina, bueno, nos hace esta estrangulación para que entre en la vesícula, ¿verdad? Entonces, las vesículas sinápticas nacen en el soma, viajan por el transporte y cargan al neurotransmisor. Y en el neurotransmisor, ahí también tenemos proteínas recaptadoras que secuestran el neurotransmisor, que no lo vamos a liberar, y las empaquetan y las protegen de la degradación enzimática. Aquí está por exocitosis, está la neurona presináptica, esta es la posináptica, entonces se libera el neurotransmisor y hace sus funciones que ya lo habíamos visto. Y bueno, vamos viendo la síntesis de acetilcolina, por estructura, esta clasificación, vemos cómo se forman de la colina hacia la acetilcolina A. Este acetato es activado por la recombinación de activación de la coenzima A. Entonces catalizan por una enzima que es esta, es la colinoacetiltransferasa de la colina. Esto va a formar lo que es la acetilcolina. La acetilcolina después es captada a través de las vesículas mediante aquí necesita que la acetilcolina, una vez que hace su función, la acetilcolinesterasa la degrade y entonces favorezca la recaptación y se forma otra vez colina y más acetato. Incluso, por ejemplo, en la miastenia, ustedes van a mandar un fármaco, miastenia gravis, van a mandar fármacos para evitar que la enzima, la acetilcolinesterasa, haga degradación de esta acetilcolina con el objetivo de que se quede más tiempo ahí y le dé tiempo de desplazar por efecto de masas los botones ahí de proteínas que evitan que la acetilcolina sea un receptor y pueda favorecer la contracción. Es uno del grupo de medicamentos que van a utilizar en la miastenia gravis. Para que vean que es importante evitarlas, porque les digo, ahí es donde van a mandar estos fármacos para, ustedes saben que debe haber acetilcolina para generar la contracción. Si hay algo ahí en el receptor que no le permita pegarse en la acetilcolina, bueno, por efecto de masas lo podríamos hacer aumentando, evitando la desintegración y manteniendo acetilcolina más tiempo en la médula sináptica. Aquí está la reutilización, ¿verdad? Aquí está acetilcolina, está con la acetilcolinesterasa, por la acetato-colina y la volvemos a recaptar. Otra vez, hacerlo con ya mencionamos que es un canal iónico proteico, porque ya vimos que necesita que se unan los receptores a sus unidades y se abre un canal al centro. Por eso es un canal iónico proteico. Es un pentámero porque tiene 5 unidades, de las cuales son 2 alfa que son las activas, una beta, una delta, una entonces son pentámero. El sitio de unión es con la unidad alfa
centro, que es un canal de sodio. Y bueno, tenemos este tipo de receptores en ganglios y en la unión neuromuscular. Los que ya vimos son los NM, que están ahí en la placa muscular, en la placa muscular, y los NN que están en los ganglios. Cuando hablemos del sistema nervioso autónomo, se libera acetilcolina a nivel de respuesta motora. También tenemos otros receptores que son los muscarínicos. Estos muscarínicos son del M1 al M5 y lo vamos a tener distribuido fue en los tejidos, ¿verdad? En el resto de los tejidos, y que bueno, estos sí son, no abren canales al centro, estos sí son receptores que estimulan segundos mensajeros y que incluso cuando abren canales así, se llaman, estos los podemos llamar como ionotrópicos porque abren el canal al centro. Y si activan segundos mensajeros, son metabotrópicos. Se fijan, son los dos tipos de señalización que vamos a tener a nivel del sistema nervioso. Así es que creo que no debe ser difícil cuando les pregunto funciones, ¿no? Como se activa, solamente de dos formas. Sucede una u otra. Si son activaciones en segundos mensajeros, pues también tenemos no más de tres opciones, ¿sí? Entonces es ir ubicando y haciendo una integración del conocimiento. Entonces, vean que activan adenilato ciclasa a través de proteínas G, y si hay algunos que activan adenilato u otros que activan fosfolipasa C. Si yo activo adenilato ciclasa, sería la unión neuroquímica, ¿cuál sería el segundo mensajero que estoy activando? Adenilato ciclasa. Activo adenilato ciclasa porque es el segundo mensajero activo. ¿Lo vieron en bioquímica? ¿Qué activo? Si activo adenilato ciclasa. No hay muchos mecanismos, ¿eh? ¿Qué activo? ¿Cuál activo? ¿Qué activo si activo adenilato ciclasa? ¿Qué activo? Si es adenilato. ¿Qué es el segundo mensajero activo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Lo vieron en bioquímica? ¿Cuál es? ¿Cuál es? AMP cíclico. AMP cíclico. ¿Y si activo fosfolipasa C? Que segundo mensajero ya activa para entonces generar todas las funciones de señalización al interior celular. ¿Vale? Si ya no deben de tener que, ¿ya lo vieron? Esta fosfolipasa C. Inositol y diacilglicerol. Diacilglicerol. Inositol. Calcio. Finalmente, diacilglicerol, fosfatos y calcio. ¿Verdad? Finalmente es que aumenta el calcio intracelular, que sería, les digo, todos nos vamos a ir viendo cada uno de los mecanismos, ahí los estamos recordando, ¿verdad? Así funciona. Estos neurotransmisores están en la mayoría de las terminaciones postganglionares simpáticas, les digo porque ahí hay receptores nicotínicos y muscarínicos, neuronas secretoras de noradrenalina, estas van a predominar en el sistema nervioso central, ustedes se llaman noradrenérgicos, y vesículas granulares, ¿verdad? Están unidas a ATP, ahí en esas mismas, junto con otras proteínas llamadas como graninas A, así se almacenan en las vesículas. ¿Y de dónde deriva? Esa sería la acetilcolina. Para la biosíntesis de las aminas, ¿de dónde deriva? Miren, de la tirosina, que también estos ya lo vieron ustedes, ¿verdad? Tirosina. Dice que hay una hidroxilación y descarboxilación del aminoácido tirosina. Y vean que aquí está una tirosina hidroxilasa, porque es una hidroxilación, y luego se forma DOPA.
Y la dopa viene una descarboxilación y forma dopamina, que sería el neurotransmisor. Y luego de dopamina, que va en las vesículas y las libera, pues bueno, luego hay dopamina beta hidroxilasa y luego lo conforma el noradrenalina, que sería otro neurotransmisor. El primero sería pero esta dopamina también se convierte en noradrenalina a través de una hidroxilación y luego esta noradrenalina se va a convertir en adrenalina a través de una metilación, ¿verdad? Entonces es una feniletonolamina N-metiltransferasa que luego va a formar adrenalina. ¿Y la tirosina de dónde deriva? Como ahorita. Entonces, así se mira de fenilalanina y luego sería tirosina y de ahí derivan dopamina, noradrenalina y adrenalina. Entonces serían las aminas derivadas directas de la tirosina, que deriva de la fenilalanina. Entonces, ¿cómo se va a sintetizar? De ahí se sintetiza una vez que se liberan. ¿Cuáles serían las enzimas que nos harían la recaptación de estos aminos? Son dos. Si vieron estos, también deberían haber visto estas enzimas. Bueno, y ahí lo veo anotado en su contenido, ¿va? Allá en el químico. Entonces, ¿cuáles son las enzimas que degradan a este tipo de neurotransmisor? A las aminas. Porque ya dijimos que todos los de pequeña molécula, que son estos, van a tener que ser degradados y luego recaptados hacia la vesícula para que haya sustrato y luego se vuelvan otra vez a formar y se puedan liberar. ¿Cuáles son? Perdón. La catecolo metiltransferasa y la monoamina oxidasa. ¿Y dónde está una y dónde está la otra? La monoamina está en la membrana mitocondrial. ¿Nomás? Bueno, las vamos a dejar aquí. Vamos a ver cada uno de estos neurotransmisores de pequeña molécula, porque los neuropéptidos los vamos a ir viendo de acuerdo a las unidades, pero esto necesito que realicen la biosíntesis, cómo se sintetizan y cuáles son sus enzimas que finalmente alguien que otra vez se volvieran a reutilizar.